Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, un hermano, al dar testimonio del reino de los cielos, dijo que cuando vio en visión la dimensión y belleza del reino celestial, se quedó boquiabierto del asombro. Y es que no hay palabras en el vocabulario humano que puedan describir la hermosura del cielo. Incluso si estuviéramos muy familiarizados con el paisaje y las condiciones de vida que habrá en el reino celestial y tuviéramos la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos, aún así nos quedaríamos con la boca abierta de la impresión. Incluso la morada más modesta en el reino de los cielos es mucho mejor que cualquier lugar en este mundo. Sin embargo, el entorno, paisaje y las comodidades de cada morada en el cielo serán muy diferentes. Por ejemplo, la diferencia entre el segundo y el tercer reino de los cielos es tan grande como la que hay entre el cielo y la tierra. Si los que van al segundo reino pudieran ver las moradas del tercer reino, se quedarían boquiabiertos de la impresión. ¿Se imaginan cómo se pondrían si vieran las mansiones en la Nueva Jerusalén? Hoy les hablaré primero del paisaje y el entorno en el tercer reino de los cielos. Espero que, a través de este mensaje, su anhelo por el reino de los cielos crezca. Oro en el nombre del Señor para que con ese mismo empeño
tomen con violencia, es decir, se esfuercen por llegar al tercer reino de los cielos y a la nueva Jerusalén. Estimado público, les acabo de señalar que la diferencia entre el segundo y el tercer reino de los cielos es inmensa. Ahora les diré por qué. En primer lugar, hablemos de las moradas en este tercer reino. Estas moradas serán grandes y muy hermosas y tendrán 2 pisos. Serán tan espléndidas que ningún multimillonario de este mundo podría tener algo ni siquiera parecido. Los jardines estarán adornados por hermosas y perfumadas flores. Habrá lagos que despedirán hermosas luces, y en ellos se verán diferentes clases de peces de diversos colores. En el segundo reino de los cielos, las moradas podrán contar únicamente con una instalación de entretenimiento. Por ejemplo, si desea practicar algún deporte, tendrá todas las facilidades para hacerlo en su morada. Sin embargo, las moradas en el tercer reino tendrán todas las instalaciones de entretenimiento que el dueño desee poseer. Podrá tener amplios espacios para practicar el deporte que más le guste. No tendrá necesidad de ir a otro lugar. Todo lo tendrá en su morada. No habrá punto de comparación con el primer o el segundo reino de los cielos. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios trata en forma tan especial a los que llegan al tercer reino de los cielos? En la próxima prédica se los explicaré más detalladamente, pero la razón básica es porque ellos ya han alcanzado la santidad. Además, durante su vida en este mundo, voluntariamente dieron todo por el Señor. Sacrificaron todo aquello que podrían haber disfrutado por seguir y obedecer a Dios. Por ello, Dios les retribuye de acuerdo a su promesa, conforme a sus hechos y a lo que han sembrado. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, señala al respecto. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos y hermanas en Cristo, incluso las moradas en el tercer reino de los cielos no podrán compararse con las mansiones en la Nueva Jerusalén. Las residencias en la Santa Ciudad básicamente tendrán todas las comodidades que el propietario desee tener. No obstante, el tamaño y la belleza de esas moradas serán muy diferentes a las del tercer reino. Si decimos que las moradas en el tercer reino tienen un tamaño de 60, las de la Nueva Jerusalén tendrán una dimensión de 100. Y eso que estamos hablando de la morada más pequeña en la Santa Ciudad. Ahora bien, cuando nos referimos al tamaño de la residencia, no estamos hablando solo de la construcción propiamente dicha, sino también del área de terreno que incluye las otras instalaciones anexas. Por ello, si decimos que la dimensión de una morada en el tercer reino es, por ejemplo, de 600.000 metros cuadrados, la extensión de la mansión más pequeña en la Nueva Jerusalén será al menos de 1.000.000 de metros cuadrados. Es decir, incluso la mansión más grande del tercer reino será más chica que la morada más pequeña en la Nueva Jerusalén. Y no solo en extensión, sino también en todo otro aspecto. Tan solo viendo esto, podremos percibir el agrado que siente Dios por aquellos que han alcanzado el Espíritu perfecto y han llegado a la Nueva Jerusalén. Pero el tamaño
no será lo único que diferencie las moradas del tercer reino y las de la Nueva Jerusalén. También la forma, la belleza y las piedras preciosas que decorarán cada mansión serán diferentes. En la Santa Ciudad habrá infinidad de gemas y piedras preciosas. Y no solo nos referimos a las 12 piedras que constituyen los 12 fundamentos de la ciudad amada. Habrá joyas inmensas que irradiarán diversidad de luces impresionantes. Algunas de ellas tendrán un doble o triple resplandor. Por cierto, en la Nueva Jerusalén habrán piedras preciosas que no existirán en el tercer reino, y son las que emanarán ese doble o triple resplandor. Las gemas del tercer reino serán mucho más hermosas que las del segundo o del primer reino de los cielos. No obstante, comparadas con las de la Nueva Jerusalén, parecerán joyas comunes, y si se trata de la misma joya, no será de la misma calidad que la que habrá en la Santa Ciudad. Querido público, una de las características de las mansiones en el tercer reino de los cielos es que no tendrán placas en las puertas, a diferencia de las moradas en el segundo reino. Será lo mismo en la Nueva Jerusalén. Las moradas en el tercer reino y en la Santa Ciudad emanarán una particular y única fragancia que reflejará el corazón del propietario. Por ello, aun sin placas que identifiquen al dueño, todos podrán saber quién es el Señor de esa morada. No solo el aroma, sino también las luces serán diferentes. De acuerdo a la medida en que reflejen el corazón de Dios, la fragancia y la luz que emanarán serán más bellas. Hermanos, aún en esta tierra, las mansiones de las celebridades son muy bien conocidas por los demás. Tenemos, por ejemplo, las residencias de los multimillonarios, de los famosos actores mundialmente conocidos, o los palacios de los reyes y las mansiones de los presidentes. Incluso si no tienen placas en sus puertas, todos las reconocerán. De igual forma, dado que los que llegan al tercer reino de los cielos recibirán gran honra y honor, todos reconocerán sus moradas, incluso si no tienen esas placas que los identifiquen. En comparación al número de almas que entrarán al reino de los cielos, los que lleguen al tercer reino serán muy pocos. Por ello, será relativamente fácil saber a quién pertenece cada morada. En la Nueva Jerusalén será aún más fácil. Hermanos, el servicio o ministración de los ángeles será muy diferente en el tercer reino que en el segundo reino de los cielos. Los ángeles en el paraíso estarán mayormente dedicados a labores de mantenimiento de las instalaciones comunes y servirán también como mensajeros de Dios. Sin embargo, los ángeles en el primer y en el segundo reino podrán ayudar a los hijos de Dios cuando éstos les pidan algún favor. Al momento de usar las instalaciones comunitarias, los ángeles amablemente los guiarán y enseñarán el uso de ellas. Los asistirán para que se sientan más cómodos y felices. Al respecto, Hebreos capítulo 1, versículo 14, cita: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El nivel de servicio de estos ángeles será diferente en cada morada del reino de los cielos. Es similar a la atención que recibimos cuando viajamos en avión en primera clase, en clase de negocios o en económica. A partir del tercer reino de los cielos, el nivel de atención de los ángeles será totalmente diferente, y es porque cada residente tendrá un ángel ministrador personal. Y no solo será un ángel, algunos de ellos tendrán varios ángeles. De acuerdo al nivel de fe y a su obediencia a la palabra de Dios, se recibirá un mayor número de ángeles ministradores.
Por ello, tan solo viendo el número de ángeles, podremos saber el honor y la gloria de cada alma. Para llegar a la Nueva Jerusalén, es básico alcanzar la santidad. Únicamente los que han alcanzado la santidad, siendo fieles en toda la casa de Dios, podrán llegar a la Nueva Jerusalén. Por ello, el número de ángeles ministradores en la santa ciudad será mayor que en el tercer reino de los cielos, y es porque las moradas en la Nueva Jerusalén serán mucho más grandes. Incluso la mansión más pequeña en la santa ciudad será mucho más grande que la mejor morada en esta tierra. ¿Se imaginan la cantidad de ángeles que se necesitarán para mantener esas mansiones? Sí, deberán tener muchos ángeles para cuidar todas esas instalaciones y también todas las recompensas que les serán otorgadas. Se les darán coronas y vestimentas especiales, las que estarán al cuidado de estos ángeles ministradores. Asimismo, habrá ángeles que cuiden las diversas instalaciones en cada morada. Otros se encargarán de preparar la música y las danzas. Incluso en el tercer reino, cada morada tendrá todas las instalaciones de entretenimiento que desee el propietario. Por ello, habrá muchos ángeles ministradores, y estos ángeles tratarán con reverencia a sus señores. Especialmente, los ángeles ministradores personales en la Nueva Jerusalén entenderán el corazón de su Señor. No tendrán necesidad de pedirles algo. Leerán la mente de su Señor y harán lo que desea. Los servirán de la mejor manera posible. Serán atendidos mejor que los reyes y príncipes de esta tierra. Amados hermanos, en lo que se refiere a los medios para movilizarse en el cielo, habrá uno propio del tercer reino. Ese será algo parecido a una nube automóvil. Esa nube, por cierto, no será de vapor como las de esta tierra. Será una nube de gloria celestial. Los ángeles estarán a cargo de estas nubes. En el tercer reino de los cielos no habrá ningún medio de transporte personal. Todos serán de uso comunitario. Únicamente en la Nueva Jerusalén se concederá esta clase de medio de transporte individual. Eso indicará el nivel de honor, dignidad y autoridad de cada alma. Las huestes celestiales y los ángeles acompañarán a los residentes de la Nueva Jerusalén. Será algo parecido a lo que sucede cuando un dignatario o rey se desplaza de un lugar a otro en esta tierra. Siempre va acompañado de un séquito o de sus ministros y secretarios. En el caso de los creyentes que vayan al paraíso, al primer y al segundo reino de los cielos, no podrán gozar de este privilegio. Sin embargo, los que lleguen al tercer reino de los cielos y a la Nueva Jerusalén podrán disfrutar de ese honor. Hermanos, si realmente creyeran esto, de hecho se santificarían y serían fieles en toda la casa de Dios. Las recompensas y la gloria que recibirán en cada morada en el cielo serán totalmente diferentes. Además de lo anteriormente señalado, la forma o aspecto externo de cada morada en el cielo también será muy diferente. Es decir, la luz de gloria que cada morada irradiará, las vestiduras y adornos, en fin, todo será diferente. Se podrá inmediatamente distinguir el nivel de santidad de cada creyente, el grado en que ha reflejado en esta tierra al Señor y su amor por Dios. En las damas, una de las diferencias más significativas y notorias será el largo de su cabello. En el cielo, el cabello tanto de los varones como el de las damas será rubio y un poco ondulado, y el largo, en el caso de las hermanas, dependerá de la medida de su santidad. La primera parte de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 15 menciona: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso.
El largo del cabello de las hermanas en el paraíso llegará hasta el hombro y será cada vez más largo en la medida en que vaya subiendo de nivel en el reino de los cielos. Las que lleguen al tercer reino y a la nueva Jerusalén tendrán un cabello hermosísimo. En el tercer reino, el cabello les llegará hasta la mitad de la espalda, y en la santa ciudad lo tendrán un poco más largo. El largo del cabello en sí mismo reflejará, como dice la Escritura, la honra y el honor de cada hermana. Igualmente, los adornos serán diferentes de acuerdo al largo del cabello. En el paraíso no se dará ninguna clase de adornos. En el primer y en el segundo reino de los cielos, los adornos serán mínimos. No obstante, a partir del tercer reino de los cielos, el tocado que se lleve en el cabello tendrá un especial significado. En el pasado, por ejemplo, el arreglo del cabello de las reinas y princesas era diferente al que llevaba la gente del pueblo. Ello reflejaba la diferente clase social a la que pertenecía. No era simplemente un adorno. En el tercer reino de los cielos sucederá lo mismo. Tanto los varones como las damas recibirán un adorno especial, y ese será la corona de vida. Dios concederá una corona a cada creyente que llegue al tercer reino de los cielos, al igual que a los que alcancen el primer y el segundo reino. Tal vez se pregunte, ¿por qué el nombre de corona de vida? Es porque los que han alcanzado el tercer reino de los cielos han pasado la prueba de entregar sus vidas al Señor. Incluso en este mundo, los que aprueban exámenes reciben un certificado o diploma. De igual forma, únicamente aquellos que han dado muestra de haber entregado su vida al Señor, se les dará la corona de vida. El pasaje de hoy, en Santiago capítulo 1, versículo 12, cita: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, aquellos que han llegado al tercer reino de los cielos son los que aman a Dios con todo su ser, es decir, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y son los que, en consecuencia, recibirán esta corona de vida. En este versículo, soportar la tentación no solo se refiere a permanecer firme al enfrentar alguna situación, se refiere al nivel en el que ninguna circunstancia le será difícil de superar. Hermanos, incluso alguien que tiene maldad en su corazón podrá, en alguna medida, controlarse en ciertas situaciones. Sin embargo, en una circunstancia extrema, la mayoría pierde ese control y manifiesta su maldad interior a través de palabras duras y de acciones violentas. Ese fue el caso de Job. Job, dice la Biblia, era un hombre recto, justo y honesto. Pero, ¿qué sucedió cuando tuvo que enfrentar una situación extrema? Cuando perdió toda su fortuna y sus hijos, parecía que estaba pasando la prueba. No obstante, cuando la prueba tocó su propio cuerpo, comenzó a quejarse contra Dios. Lo que pasó Job no fue algo sencillo. Él tenía todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, cubierto de llagas y costras. Dice la Biblia que él mismo se rascaba la piel hasta desangrar. Además, discutió con sus amigos y se enojó con ellos. Sacó a relucir toda su maldad. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la malicia que había en su interior, se arrepintió y cambió. Entonces, pudo llegar a la santidad. Les digo algo, yo también he pasado por muchas pruebas en mi vida. Les voy a compartir un par de testimonios. No estoy diciendo que a través de estas dos pruebas
llegué al cuarto nivel de fe. Yo ya había alcanzado este cuarto nivel de fe incluso antes de fundar esta iglesia. Ya había llegado al nivel del Espíritu Perfecto. Por eso, cuando oraba, hasta los muertos resucitaban y las estériles podían concebir. La razón por la que les compartiré estos dos casos es para ayudarlos a comprender qué clase de prueba es aquella por la cual uno llega a dar su vida por el Señor. La primera se refiere al momento en que me cesaron en mi puesto de pastor en 1990. Les cuento cómo fue. La asamblea anual de la denominación a la que por ese entonces pertenecía emitió algunas disposiciones a fin de corregir, según ellos, algunas cosas en esta iglesia. Sin embargo, el contenido mismo de esas normas no tenía ningún fundamento ni eran razonables. Así que un grupo de hermanos y yo presentamos una apelación a dicha asamblea. En esa apelación claramente dijimos que si probaban bíblicamente que lo que estábamos haciendo era incorrecto, inmediatamente corregiríamos nuestra posición. No obstante, la Asamblea General tan solo se limitó a informarnos que nuestra apelación había sido rechazada por carecer de sustento. Algunos de mis consiervos, que eran más antiguos que yo en la denominación, me habían dicho que únicamente me limitara a decir amén a todo lo que los líderes de esa denominación me dijeran, por más descabellado que eso fuera. Me dijeron que debía decir lo siento en toda situación. Era la única forma, decían ellos, en la que nuestra iglesia y yo podríamos subsistir. Hermanos, si Dios está observando todo, ¿cómo podría yo llamar verdad a algo que era mentira y llamar mentira a algo que era verdad? Si realmente creemos en Dios y le amamos, jamás podremos hacer algo así. Debo aclarar que jamás nuestra iglesia ni yo reaccionamos con maldad. Lo hicimos siempre con bondad y amor. Sin embargo, en dicha asamblea general a la que asistieron solo 90 representantes de los 300 que deberían acudir, la resolución de destitución fue aprobada solo con 48 votos. La mayoría de los delegados dejaron la reunión. En realidad, la sesión fue ilegal, pero lo hicieron con la única finalidad de cesarme en el cargo de pastor. En ese momento, aparentemente mi vida como pastor había terminado. Lo que en realidad sucedió es que muchos de los pastores de esa denominación estaban celosos por el rápido crecimiento de nuestra iglesia. No obstante, Dios es fiel. Jamás olvida a los que mantienen su fe en Él. Nuestra iglesia ni yo desaparecimos a causa de este incidente. Todo lo contrario, revivimos. Dios abrió un nuevo camino para predicar el evangelio quíntuple completo de santidad. Hermanos, Dios ya me había anunciado anticipadamente todo esto y también me había dicho que iba a fundar una nueva denominación. La segunda prueba en la que di mi vida a Dios aconteció en 1992. Fue cuando me desangré totalmente. Recuerdo que fue un sábado 13 de junio. En ese momento pude ir al hospital y someterme a un simple tratamiento para detener la hemorragia. Pero me dije a mí mismo, si tengo que morir, moriré. Yo siempre he predicado que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para los que creen. Y frente a esta situación crítica de muerte, no podía comprometerme con el mundo. Entonces, confié totalmente en Dios. Más bien, prefería entregar mi vida antes que deshonrar el nombre de Dios. ¿Se imaginan? Yo que siempre he predicado y declarado que Dios controla la vida y la muerte, y que mi vida está en las manos de Dios,
¿cómo podría haber recurrido en ese momento a los métodos del mundo para salvarme? En ese instante me dije, si vivo, será por la voluntad de Dios, y si muero, también será por su voluntad. Sea que viva o que muera, mi vida es del Señor. Así dependí completamente de Dios, quien es poderoso para levantar a cualquiera de los muertos. En ese momento, mi espíritu salió de mi cuerpo y fui a la presencia del Señor. Y fue el Señor quien me devolvió a la vida. Y así hizo que pudiera cumplir con la misión que me había encomendado. Es decir, predicar el Evangelio de santidad del Señor Jesucristo. Estimado público, pasar la prueba de confiar su propia vida a Dios es algo así. Incluso en una prueba de muerte, debemos escoger la verdad. Aún en ese tipo de circunstancia, debemos firmemente mantener nuestra fe. Tal vez se pregunte, ¿cómo se puede hacer esto? Únicamente lo podremos hacer si amamos lo suficiente a Dios. El cuarto nivel de fe, por el que llegamos al tercer reino de los cielos, es la fe para amar a Dios con toda nuestra vida. Si tiene esta clase de fe, podrá pasar esa prueba de sacrificar su propia vida por el Señor. Incluso en este mundo hay un orden en los estudios. Primero se comienza en inicial, luego se pasa a primaria, a secundaria y al final se ingresa a la universidad. En cada nivel tendrá que rendir varios exámenes para pasar al siguiente grado, y a través de estas pruebas se evaluará su progreso para subir o pasar a otro nivel superior. Es lo mismo con las pruebas que miden su nivel de fe. Luego de recibir el Espíritu Santo y en el proceso de crecimiento de su fe, atravesará por constantes pruebas, tanto grandes como pequeñas. En nuestra vida diaria se nos presentará cada instante la prueba de escoger entre la verdad y la mentira. Hermanos, todos los padres de la fe, los profetas, los apóstoles, los discípulos del Señor y los siervos de Dios, absolutamente todos han tenido que pasar por esas pruebas. Abraham también tuvo que pasar por esa prueba, y luego que la superó, recibió las más grandes bendiciones de Dios. Como les estaba diciendo, si en todo momento elegimos la verdad, pasaremos la prueba, y en esa misma medida creceremos espiritualmente. Gálatas capítulo 5 versículo 17 señala al respecto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El hombre carnal anhela hacer las cosas de la carne, y esto va en contra del espíritu. Prosigue la cita, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hermano, incluso si vive una buena vida cristiana, aun si ora fervientemente, algunas veces podrá estar triste. Aun si Dios le dice que siempre debe estar gozoso, que ore constantemente y que dé gracias en toda circunstancia, aun así, en algunas ocasiones, no tendrá paz en su corazón. ¿Saben por qué? Porque hay una lucha interna en usted. Es decir, su carne o el viejo hombre estará luchando contra los deseos del espíritu. Anhelará las cosas de la carne. Por eso su corazón se afligirá. En ese momento debe darse cuenta que eso también es pecado. Asimismo, Romanos capítulo 7 versículo 22 y 23 añade, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Hermano, si tan solo se deleitara, esto es, viviera por la ley de Dios y obedeciera los deseos del Espíritu, podría fácilmente pasar por todas las pruebas con fe. Sin embargo, el problema son los deseos de la carne, el ego, ese yo, ese viejo hombre que existía antes que aceptara al Señor. No quiere morir. Desea continuar viviendo e imponer sus deseos y voluntad. Volviendo a la prédica, muchos creen que pueden vivir por la palabra de Dios solo en base a su propia voluntad o capacidad, pero su corazón va por otro camino, busca su propia conveniencia y beneficio. Por ejemplo, saben que no deben comer algo. No obstante, lo hacen, porque desean satisfacer los deseos de la carne. Saben que no deben ver algo, pero lo hacen, porque siguen los deseos de los ojos. Son conscientes que no deben tomar algo. Sin embargo, lo hacen, porque siguen los deseos de la carne. Saben que deben callar en determinadas circunstancias. No obstante, no pueden controlarse y explotan de cólera e ira. Se enojan y hieren los sentimientos de otros. Conocen la palabra de Dios, pero como viven y se comportan en forma opuesta a ella, sus corazones siempre están afligidos. Sin embargo, los que verdaderamente aman a Dios cortan y se despojan de todo deseo carnal. Incluso en este mundo, cuando alguien ama a otra persona, deseará cambiar. Los que son perezosos, por ejemplo, se vuelven trabajadores y diligentes por aquellos a quienes aman. Los que son descuidados en su aseo personal o manera de vestir, se vuelven limpios y pulcros en su aspecto y presencia. Y aun cuando el amor carnal o físico no es eterno, tiene esa clase de poder. Hermanos, si tan solo llegáramos a entender el amor del Señor, quien murió por nosotros para salvarnos del infierno, no podríamos dejar de amarlo. Con ese amor por el Señor, podremos sacar todo deseo egoísta que busca su propio provecho, su propio beneficio y conveniencia. También podremos despojarnos de toda forma de maldad que el Señor aborrece. Escuchen bien esto, hermanos. En toda clase de situación deben hacer morir ese ego que lo lleva a vivir de acuerdo a sus propios deseos egoístas. Tal como el apóstol Pablo decía, usted debe morir cada día a su persona, a su ego, a su vieja naturaleza. Si únicamente obedece la voluntad de Dios en cualquier situación, será lo mismo que si estuviera dando su vida a Dios. Es porque en ese momento ya se habrá despojado completamente de toda carnalidad que incentiva su ego. A esto me refiero también cuando digo que debemos vivir una vida de mártir. Eso es ser fiel hasta la muerte. La última parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, señala, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Generalmente se piensa que ser fiel es esforzarnos en cumplir con nuestros deberes y servicio. No obstante, la clase de fidelidad que Dios en verdad desea es la fidelidad espiritual. Sobre todo, debemos circuncidar nuestro corazón, es decir, llenarlo del Espíritu y así llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Por supuesto, al mismo tiempo debemos cumplir con nuestros deberes, y en ese proceso nos examinaremos y encontraremos nuestro ego, es decir, nuestro verdadero yo, y así nos será más fácil cambiar. Sin embargo, hay veces en las que aquellos que son diligentes exteriormente en cumplir sus deberes o servicio, son descuidados o negligentes en su fidelidad. Hermano,
Si es fiel solo exteriormente, tal vez se llegue a enfermar. ¿Sabe por qué? Porque su fidelidad es solo carnal. Lo que Dios demanda es fidelidad espiritual, que debe ir acompañada, por cierto, de esa fidelidad exterior o física. Así podrá ser fiel en toda la casa de Dios y llegar a la nueva Jerusalén. Si tenemos ese fervor por colaborar voluntariamente en la iglesia, deberemos también esforzarnos con todo nuestro ser por desechar todo pecado de nuestro corazón. En todo momento debemos examinar lo que queda de nuestra naturaleza pecaminosa y orar intensamente para extirparla completamente de nuestro corazón. Debemos siempre tener presente esto para que esa naturaleza de maldad no se manifieste externamente. Incluso si aún por un instante tenemos un pensamiento negativo, deberemos orar para desecharlo y que no vuelva otra vez. Debemos procurar extirpar el más pequeño e insignificante sentimiento de maldad de nuestro corazón. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cada uno debe hacerlo por sí mismo. Tenemos que ir paso a paso con un corazón humilde y sincero. La rapidez del progreso será diferente dependiendo de lo que hay en el interior del corazón de cada uno. No obstante, todos deberán pasar por este proceso para llegar al nivel del espíritu. El espíritu no es visible ni tangible. Por ello, en algunas ocasiones no sabremos qué hacer. Aún así, si continuamos con fe, despojándonos del pecado por amor al Señor, seremos fieles ante Dios. Desde luego, Dios le mostrará un mayor amor en la medida en que crezca espiritualmente. Cuando supere las pruebas, con toda seguridad Dios le bendecirá. Bendiciones espirituales primero, y cuando su espíritu y su alma sean prosperados, entonces recibirá bendiciones materiales, salud, riquezas, honra y vida. ¿Saben por qué? Porque ha pasado la prueba, y como Dios se deleitará en usted, Él lo bendecirá. Además, sus oraciones serán respondidas más rápidamente, y será prosperado en todo. Por ello, aun si al principio cree que es difícil llegar al nivel del Espíritu, en la medida en que el mismo Espíritu lo transforme, le será más fácil hacerlo. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando haya pasado la prueba de entregar su vida con fe en el servicio a Dios, recibirá la corona de vida. Por ello, los que lleguen a ser mártires en el nombre del Señor, recibirán esta corona de vida en el tercer reino de los cielos. Incluso si no ha llegado a la completa santidad al momento de su muerte, podrá tener el corazón de un mártir. ¿Saben por qué? Porque si tiene esta clase de corazón para guardar la fe, significa que con toda seguridad llegaría a la completa santidad. Si hubiera vivido más tiempo, seguramente se hubiera despojado de toda carnalidad y hubiera tenido un corazón completamente lleno del Espíritu. Sin embargo, morir en el servicio misionero no necesariamente significa morir como mártir. Hay también casos en los que uno mismo cree que ha guardado la fe y que no se ha comprometido con el mundo, pero ante Dios eso no es así. Exteriormente, tal vez dos personas parezcan que han entregado sus vidas como mártires. No obstante, la fe y el corazón de cada uno podrán ser diferentes. Hay quienes llegan a ser mártires con fe y verdadero amor. Sin embargo, también hay otros casos. La Escritura de hoy nos dice que el Señor dará la corona de vida una vez que haya resistido la prueba. Sobre esta clase de vida de sacrificio que Dios acepta, les hablaré en detalle más adelante cuando toque los casos de algunos hermanos que han ido al tercer reino de los cielos al entregar sus vidas como mártires. Ahora bien,
Entre los que han sido salvos por el juicio de conciencia, algunos de ellos también han alcanzado el tercer reino de los cielos. Sobre este tema les compartiré en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he hablado del significado de la corona de vida que se concede a los que llegan al tercer reino de los cielos. Asimismo, les he mencionado el nivel de fe que se debe tener para alcanzar este tercer reino. Es la fe para amar a Dios con todo su ser, es decir, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En otras palabras, amar a Dios más que a cualquier otra persona. Esta fe y este amor deben ser los que el Señor, y no usted, apruebe y acepte. Tal vez se pregunte, ¿cuál es este parámetro o medida que el Señor acepta y aprueba? Es el nivel de llegar a entregar su vida por el Señor. Si en verdad tiene fe, si en verdad ama a Dios, no le será difícil pasar esta prueba. Yo lo he hecho muchas veces desde el inicio de esta iglesia. No recuerdo jamás haber dicho que estoy pasando una prueba. Algunas veces en su vida diaria usted enfrentará situaciones difíciles, pero no podemos simplemente llamar a todas esas circunstancias pruebas. A mí, en lo personal, han tratado de obstaculizarme y destruir mi ministerio, pero como he tenido fe y he amado a Dios, he superado todas esas situaciones, y muchas de ellas han sido bastante difíciles. Les comparto algo. El primer local de nuestra iglesia estaba ubicado cerca de un mercado. Dios me dijo que iniciara allí la iglesia. Habíamos levantado un local provisional, es decir, no estaba hecho de material noble. Sabíamos que algunas personas iban a venir a derribar lo que habíamos levantado. Sin embargo, Dios, repito, me dijo que levantara la iglesia allí. Y aun cuando Dios sabía que iban a destruirla, me mandó que plantara la iglesia en ese lugar. Como era la voluntad de Dios, yo obedecí. Y cada vez que levantábamos el local, la turba venía y lo destruía. No obstante ello, yo obedecí. Desde el punto de vista carnal, era difícil obedecer. Pero una vez que obedecí, vino la bendición. Había una razón para ello. Nunca se olviden de esto. Dios es un Dios de justicia. Luego de eso, Dios nos abrió una puerta para ir a un mejor y más amplio lugar. Al obedecer la palabra de Dios, fuimos bendecidos y nos mudamos a un mejor lugar. Toda la congregación se unió en un solo corazón. Hermanos, escuchen bien esto. Siempre hay una razón y una bendición por la cual Dios permite una prueba en nuestra vida. Retomando el mensaje, Mateo capítulo 10, versículo 39, señala a este respecto: el que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Desde luego, si guarda la fe en toda circunstancia y muere como mártir, estará dando la vida por el Señor. Sin embargo, existe también lo que llamamos vivir una vida de mártir. Es cuando hace morir completamente el ego que está dentro de usted. Esto es, su viejo ser o su vieja naturaleza, y así puede obedecer solo los deseos del Espíritu. Para lograr esto, deberá despojarse de toda carnalidad que ha formado y conformado su persona o ego. Igualmente, deberá desechar toda forma de maldad. Podremos obedecer completamente los deseos del Espíritu únicamente si lo cultivamos en forma total en nuestro corazón. Y la fuerza que nos impulsará a lograr esto será nuestro amor por el Señor. Debemos amar al Señor con todo nuestro ser y más que a nosotros mismos. Y así podremos rendir y someter nuestro ego. El Señor ama esta clase de hijos y no solo les dará gloria en el cielo, sino también extraordinarias bendiciones mientras vivan en este mundo. Oro
en el nombre del Señor Jesucristo, para que todos anhelen llegar a este nivel espiritual y así alcancen más rápidamente el nivel del Espíritu perfecto. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad.
para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.